Ok, y vamos, vamos a iniciar, hermanos, leyendo el capítulo 14 de Números. No voy a leer todo el capítulo, voy a leer del versículo 1 en adelante. Nos vamos a detener hasta el versículo 20. Ok, entonces, si me acompañan, voy a leer. Y dice de la siguiente manera, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, dice así. Aquella noche, toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y con nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían, escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. Ahí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Pero como toda la comunidad hablaba de apedrearlos, la gloria del Señor se manifestó en la tienda frente a todos los israelitas. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Voy a enviarles una plaga que los destruya, pero de ti haré un pueblo más grande y fuerte que ellos. Moisés le argumentó al Señor. En otras versiones dice, intercedió ante el Señor. Y dice, recuerda que fuiste tú quien con tu poder sacaste de Egipto a este pueblo. Cuando los egipcios se enteren de lo ocurrido, se lo contarán a los habitantes de este país, quienes ya saben que tú, Señor, estás en medio de este pueblo. También saben que a ti, Señor, se te ha visto cara a cara, que tu nube reposa sobre tu pueblo y que eres tú quien nos guía de día con una columna de nube y de noche con una columna de fuego. De manera que si matas a todo este pueblo, las naciones que han oído hablar de tu fama dirán, el Señor no fue capaz de llevar a este pueblo a la tierra que juró darles y acabó matándolos en el desierto. Ahora, Señor, deja sentir tu poder. Tú mismo lo has dicho, que eres lento para la ira y grande en amor, y que aunque perdonas la maldad y la rebeldía, jamás dejas impune al culpable, sino que castigas la maldad de los padres en sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Por tu gran amor, te suplico que perdones la maldad de este pueblo tal como lo has venido perdonando desde que salió de Egipto. Hermanos, cuando yo estaba leyendo esto, lo leí primero yo y luego me gusta leerlo junto con mis hijos y lo estaba leyendo con los niños y hay ciertas cosas que suceden ahí que para nuestra cultura pues uno no las entiende, ¿verdad? Uno de repente las tacha de exageración. Por ejemplo, si se dan cuenta, el pueblo empieza a murmurar, el pueblo se empieza a quejar, como que ya era raro del pueblo de Israel, pues no, ¿verdad? Es lo que se la pasaban haciendo. Si el Señor los saca de Egipto, el Señor, antes de sacarlos de Egipto, viene y muestra todas esas 10 plagas, muestra su poder, los saca de Egipto. El Señor los guía por el desierto, provee esta nube de su presencia que los protege durante el día y luego esta torre de fuego que los protege durante la noche. Sabemos que había caído maná del cielo. Antes de eso, cómo abrió el mar para que ellos pasaran en tierra seca y cómo ese mismo mar cuando vinieron los egipcios, o sea, se tragó a los egipcios. Y más sin embargo, este pueblo cada que podía
se le olvidaba, aparentemente se le olvidaba quién era el Dios al que ellos servían y una y otra vez caían en lo mismo, en estar quejándose, en estar diciendo, ay, estábamos mejor en Egipto. Mis hijos me decían, oye mamá, es como VeggieTales. VeggieTales es una caricatura cristiana donde presentan diferentes historias de la Biblia con vegetales, ¿no? Y decía a mis niños, es como en VeggieTales cuando muestran esta escena o una escena donde el pueblo de Israel se está quejando, siempre es así como de que, ay, estábamos mejor en Egipto, ahí siquiera hubiéramos muerto y nos hubieran enterrado en la arena, o hubiéramos comido arena, o sea, dice la ridiculez, ¿no? De que ellos no estaban mejor en Egipto, definitivamente no estaban mejor en Egipto, pero eran fatalistas, o sea, ellos algo que se veía malo, ellos lo empeoraban y lo hacían ver mucho más grande, en vez de venir ante ese Dios al que ellos servían y quien una y otra vez les había mostrado su poder. Me gusta pensar en el hecho, hermanos, de que tenemos aquí a Moisés, un hombre que, ok, salió escapándose de Egipto, ¿verdad? Porque había matado a alguien, pero al parecer él ya estaba viviendo en paz, ya estaba casado con Séfora, su mujer, ya tenía su familia, él estaba muy ocupado cuidando de sus ovejas cuando de repente el Señor se le aparece en esta zarza ardiente y lo llama a ir a sacar a ese pueblo. Y yo digo, no sé, si yo fuera Moisés, tal vez hubiera aprovechado aquí cuando el Señor le está diciendo, ¿sabes qué? Ya estoy harto de ellos, los voy a destrozar, los voy a deshacer y voy a crear una nueva simiente de ti. Tal vez yo hubiera aceptado eso y hubiera dicho al Señor, ¿sabes qué, Señor? Definitivamente. O sea, no merecen que tú sigas derramando bendiciones sobre ellos. Tenemos a este pueblo que están ya por entrar a la tierra prometida. Han mandado a 12, perdón, espías, y de ellos 10 han regresado dando pésimas noticias. Hay gigantes y nos van a destrozar. Y 2 de ellos, en vez de enfocarse en lo negativo, se enfocan en lo positivo. Si se dan cuenta, hermanos, mientras el pueblo se está quejando, tenemos a estos 2 personajes, a Caleb y a Josué, que vienen y en el verso 7 le dicen y le dijeron a toda la comunidad israelita, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena, o sea, olvídate de los gigantes, es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Se nota la confianza de ellos. Ellos no se enfocaron en los gigantes que estaban ahí. De hecho, fíjense cómo los describen. Dicen, Él nos va a dar una tierra donde abunda la leche y la miel, así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra, porque ellos, aquí dice, son pan comido. En una traducción que estaba leyendo en inglés decía, son como bichos que el Señor aplasta. O sea, no son nada, no son nada. Y algo que encuentro sinceramente casi cómico, pero porque me da tristeza, o sea que es de lo ridículo que se oye, escuchen, están estos 2 personajes viniendo y queriendo inyectarlos de la verdad de Dios, de quién es este Dios al que tú sirves. Y fíjense cómo el pueblo, en vez de decir, oh, gracias Caleb, oh, gracias Josué por recordarnos el Dios al que servimos, dice el verso 10, pero como toda la comunidad hablaba de apedrearlos, o sea, ellos estaban pensando en apedrearlos. Me recuerda, no puedo evitar que me recuerde a Jesús, ¿no? Cuando Jesús venía y les hablaba las buenas nuevas y traía un mensaje de vida y qué hacían estos fariseos que lo escuchaban. Ellos estaban buscando cómo acabar con él, cómo matarlo. Y quedo asombrada de cómo los seres humanos, cuando estamos frente a situaciones, preferimos enfocarnos en las cosas malas, como que gravitamos hacia eso, en vez de recordar quién es ese Dios al que nosotros servimos. Entonces el pueblo de Israel está ahí, es un pueblo necio, es un pueblo malagradecido, es un pueblo, decía un pastor que teníamos nosotros en Idaho, decía, es un pueblo de pescuezo duro, o sea, hay un texto, ¿verdad?, que habla de que son de dura cerviz, pero el hermano decía, son de pescuezo duro, o sea, son unos necios, no quieren entender. Y en este momento, cuando el Señor se muestra con gran poder en la tienda, y el Señor dice, ¿cuánto más tengo que aguantar todo esto?
y los voy a destruir. En ese momento en el que Moisés, como decía antes, podía haber aprovechado y pudiese haber dicho, ¿sabes qué, Señor? Yo también ya estoy harto, deshazte de ellos, haz de mi simiente, y así sirve que yo soy un patriarca, o sea, sirve que a mí me suben de estatus, como quien dice. Él no hace eso. Moisés no hace eso, hermanos. Y no era la primera vez que el pueblo se rebelaba. Si ese pueblo se la pasaba, es como que el Señor les mostraba su amor y ellos muy contentos y a los 5 minutos se les olvidaba y otra vez. No sé ustedes, pero yo no puedo evitar, desgraciadamente, pensar en mí misma y decir, ay, Señor, ¿cuántas veces no he estado igual? ¿Verdad? ¿Cuántas veces tú no has mostrado, Señor, tu misericordia ante mi vida? Y cuando me encuentro en alguna situación oscura, me pierdo, o sea, me dejo caer al pozo. Y así está ese pueblo de Israel. Y Moisés, pudiendo aprovechar esa oferta que el Señor le está haciendo, Moisés hace todo lo contrario. Moisés viene e intercede por ese pueblo necio. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Ese es el deseo del Señor para nosotros, hermanos. Me voy a detener un poquito aquí para explicar un poco de eso antes de entrar a la oración de Moisés. Por la siguiente razón, hermanos, nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, ¿verdad? Todo el capítulo 1, pero específicamente el versículo 5, que el Señor nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, que Él nos ha dado todas las bendiciones espirituales habidas y por haber, ¿verdad? Pero con un propósito específico, y ese propósito, hermanos, es el que nosotros demos gloria a su nombre. Entonces el Señor viene y hace esto por nosotros para que nosotros demos gloria a su nombre. Nos dice Romanos 8:29, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. También tenemos, hermanos, Efesios 1 del 4 al 6 que nos dice que, perdón, es lo que ya leí, es Efesios 4:13, perdón, hermanos, Efesios 4:13, que también nos recuerda, hermanos, que el plan de Dios en nuestras vidas, hermanos, es el que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El Señor Jesús, estando aquí en la tierra, sufrió muchos aprobios. Él, incluso cuando estaba en el Getsemaní y está orando, ¿verdad? Él ciertamente pudo haberle dicho al Señor, al Padre Dios, ¿sabes qué, Señor? Ven y deshazte de ellos y mejor hagamos una nueva creación. Mas, sin embargo, el Señor en obediencia, el Señor Jesús en obediencia le dice a su Padre, Señor, si puedes pasar esta copa de mí, pues hazlo, pero ¿sabes qué, Señor? Que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque él reconocía que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Porque él sabía que el Padre Dios tenía este plan ya previsto. ¿Y por qué menciono esto, hermanos? Porque les decía que el propósito de nuestra vida o el propósito de Dios en nosotros es llevarnos, irnos formando cada día más a la imagen de Jesucristo. Cada situación que nosotros enfrentamos, cada vez que nosotros venimos a la palabra y nos adentramos en la palabra, cada vez que nuestra relación se va fortaleciendo más en el Señor. Dice su palabra que vamos siendo transformados. Romanos 12:2 dice que nuestra mente va siendo transformada y el Espíritu Santo que está en nosotros va dando fruto cada vez más hasta llegar a esa medida perfecta de la estatura de la plenitud de Cristo. Y hermanos, cuando yo pienso, cuando yo leo lo que sucede en Números 14, eso es exactamente lo que yo veo. Yo veo a un Moisés que aunque Jesucristo no estaba presente en la tierra en ese momento en forma física, ¿verdad? Veo a un Moisés que entendía que el propósito de todo ser humano es el darle la gloria a Dios, porque noten de nuevo lo que su oración dice. Cuando él empieza a orar, él no dice, Señor, perdónales porque se lo merecen. Él no dice, Señor, ¿sabes qué?
ya sé que son una bola de necios, pero pues dales chance. Fíjense lo que dice su oración. El Señor, Moisés viene al Señor y le dice, recuerda que fuiste tú quien con tu poder lo sacaste de Egipto. Recuerda eso. Pero cuando los egipcios se enteren de lo ocurrido, o sea, ellos van y le van a contar a todos los habitantes y entonces van a decir ellos, pues si este Dios que los vio de cara a cara, o sea, obviamente no está hablando de la cara de Dios porque nadie ha visto a Dios, ¿verdad? Pero este Dios que se hizo presente, pónganse a pensar, toda la gente de los alrededores tenía sus dioses que ellos en su mente pensaban que eran de verdad. Nosotros sabemos que no. Ninguno de ellos se había comunicado con ellos. Los ídolos no se podían comunicar con ellos porque no hablaban, no veían, no pensaban, simplemente no existían. Pero este pueblo, no solamente su Dios los sacó, sino que su Dios se comunica con ellos. Su Dios quiere tener una relación personal con ellos. Entonces dice, Señor, ellos saben que tú has estado aquí cara a cara, que tú con tu nube, tú reposas sobre ellos, que tú los guías con esa columna de fuego. Y entonces viene y pareciera que Moisés le está tratando de hacer entrar en razón a Dios, lo cual obviamente no es lo que está sucediendo, pero así pareciera, ¿no? Porque dice de manera que, Señor, si tú los matas, si tú matas a este pueblo, todas estas naciones que han oído aquello van a decir que los sacaste, pero que no les pudiste entregar lo que les prometiste, esa tierra. Y pues terminaste matándolos. Nos dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios es completamente omnipotente, completamente omnisciente. O sea, cuando hablamos acerca de las características de Dios, sabemos que Dios todo lo sabe. De hecho, nos dice la Biblia que conoce el número de cada cabello. Yo cada que me baño le digo a Gabriel, ay, cada vez se me cae más cabello y pues quisiera ponérmelos a contar, pero nunca terminaría, ¿verdad? Imagínate ponerte a contar cada cabello de tu cabeza. Dios los conoce, no necesita contarlos, Él sabe. El Señor conoce cada pensamiento que tenemos. El Señor dice la palabra de Dios que antes de que nosotros siquiera hablemos o expresemos, el Señor ya sabe lo que vamos a pedir. Entonces no hay nada que se le esconda al Señor. No hay ningún conocimiento que esté fuera del alcance del Señor. ¿Ustedes creen que Dios no sabía que si Él actuaba de esta manera, o sea, que si Él los destruía, posiblemente los pueblos de alrededor se pondrían a decir tontería y media de Jehová? Claro que lo sabía, no necesitaba que Moisés se lo dijera, Él lo sabe todo. También sabemos que la palabra de Dios dice que Dios es inmutable. Y siendo inmutable, Él no cambia, no hay nada de Él que pueda cambiar. Nos dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Mas, sin embargo, tenemos aquí a Moisés y lo que yo veo aquí, hermanos, es una persona que está siendo transformada por Dios, que Dios va trabajando con él y le presenta cada vez que hay oportunidad, le presenta una situación o una oportunidad para él poder venir y orar y pedir que se haga la voluntad de Dios. Recuerden que les decía yo al principio que la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que dice la Biblia, es que su nombre sea glorificado. Eso es lo que yo veo en la oración de Moisés. Fíjense que Moisés parece estar cuidando el buen nombre de Dios. Moisés en ningún momento dice, ay, Señor, no, es que si los destruyes, luego tengo que empezar de nuevo y luego quieres que darme descendencia a mí. No, Señor, o sea, él no ve por sí mismo, él ni siquiera está viéndolo por el pueblo, él está diciendo, Señor, hazlo por quien tú mismo has dicho que tú eres. Un Dios lleno de misericordia. Entonces, por tu nombre, Señor. Entonces, lo que yo veo es un Moisés que está viendo ante todo que el nombre de Dios sea glorificado. Él está buscando la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que su nombre sea glorificado. Veo también, hermanos, a un Moisés que, como les decía hace rato, a pesar de tener la oportunidad de tomarle la palabra a Dios y pedirle que destruyera a ese pueblo ingrato, muestra misericordia ante aquel pueblo, pidiéndole a Dios que los perdone, pidiéndole a Dios que recuerde quién es Él y que por su misma naturaleza
Él tenga misericordia de este pueblo y los perdone. Más adelante el Señor en el capítulo 20, perdón, el versículo 20 le dice, me pides que los perdone y los perdono. Entonces, Señor, escucha la súplica de Moisés. Hermanos, vemos a través de la escritura los ejemplos de esta oración que Moisés ha llevado a cabo, una oración de intercesión. Vemos cómo Jesús intercedía por sus discípulos. ¿Recuerdan aquella escena donde Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido sacudiros? Y entonces yo he implorado al Padre, ¿verdad? Que los mantenga firmes. Entonces Jesús está intercediendo por sus discípulos. Vemos también a Pablo en numerosas ocasiones donde él habla acerca de que ha escuchado de la fe de los creyentes y él está orando para que su fe se mantenga. De hecho, en Efesios tenemos una oración muy hermosa de parte de Pablo donde pide una serie de cosas en Efesios 1 del 15 en adelante. Y vemos en Romanos 8:5 que dice que nosotros lo voy a leer porque me gusta cómo lo dice aquí. Dice Romanos 8:15 de la siguiente manera, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Hace rato lo decía mi hermano cuando estaba llevando a cabo el servicio de oración, dice, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos y ahora lo llamamos Abba Padre. Y dice que este Espíritu, hermanos, con el cual nosotros los creyentes hemos sido sellados, este Espíritu clama al Señor y dice que cuando nosotros no sabemos ni siquiera qué pedir, el mismo Espíritu pide por nosotros, lleva esa oración, esa intercesión directo al trono del Señor. Y qué maravilloso que nosotros podamos ser bendecidos de esa manera. Y entonces el Señor quiere que nosotros de igual manera intercedamos los unos para los otros, hermanos. Que cuando nosotros escuchamos las peticiones de nuestros hermanos, nosotros vengamos ante el trono del Señor en oración y nosotros se las traigamos a Dios y le digamos, Señor, esta es la petición que mi hermano tiene, pero sobre todo, Señor, pedirle que su voluntad se lleve a cabo, que nuestros corazones aprendan a poderse doblegar a la voluntad del Señor. Nuestra persistencia en la oración demuestra que reconocemos nuestra total y absoluta dependencia de Dios para alcanzarnos. Es mi entendimiento, hermanos, que en la oración de Moisés lo que estoy viendo es un Dios que nos permite oportunidades de poder allegarnos a Él y a través de su Santo Espíritu buscar que su voluntad sea hecha, que su nombre sea glorificado. Y entonces, hermanos, nosotros tenemos oportunidad de hacer eso todo el tiempo. El jueves estábamos hablando un poquito de la oración y hablábamos acerca, hermanos, de cómo se nos invita a orar sin cesar, pero orar sin cesar no quiere decir que estamos arrodillados orando todo el santo día y pues ya no voy a cocinar y ya no voy a trabajar porque tengo que estar orando, ¿no? Sino que a estar conectados con el Señor, estar hablando con el Señor mientras vamos manejando, mientras estamos haciendo nuestras labores diarias, ¿verdad? No se nos da, el Señor Jesús nos da un ejemplo de oración, pero no es como que si no oras de esa manera, el Señor no te va a escuchar. De hecho, la palabra de Dios nos dice que el sacrificio de los impíos es abominación. Sin embargo, el Señor dice, escucha o se deleita en la oración de los rectos. Y de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, tú y yo que hemos creído en el Señor Jesucristo, somos rectos, somos justos por el sacrificio de Cristo. Entonces, no es así como de que vamos a reunirnos y a ver si alguno de nosotros es lo suficiente justo para que el Señor lo escuche. El Señor te escucha porque has sido hecho justo delante de sus ojos gracias al sacrificio de Dios. De Jesús, perdón. ¿Te das cuenta, hermano, de la bendición que esto conlleva? Pero no nada más de la bendición que conlleva, hermano, sino la responsabilidad que esto conlleva. El de entonces orar los unos por los otros. El de venir ante el Señor y buscar su voluntad. El de buscar que su nombre sea glorificado ante todas las cosas. Los voy a invitar, hermanos, a ver conmigo la aplicación práctica para
este estudio y encontré 4 puntos que me gustaría, hermanos, resaltar en este estudio. Y lo primero que veo es que necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios para entonces renovar nuestras mentes. Esto lo escuchamos una y otra vez, hermanos, en las predicaciones, en las escuelas sabáticas, y es porque es de vital importancia. Es así como nosotros nos alimentamos. Es así como, de acuerdo a Romanos 12:2, nuestra mente va siendo renovada. Y entonces, yo que uso lentes, ¿verdad? Si yo no voy cada año a que me hagan una revisión, pues al rato ya no puedo ver. Es más, si me quito los lentes, yo no puedo ver, no los puedo distinguir. Entonces yo lo asemejo a eso. Es como que a nosotros estar estudiando la palabra de Dios, vamos renovando nuestra mente y la manera en la que vemos las cosas, la manera en la que percibimos las situaciones a nuestro alrededor, las empezamos a ver casi con los ojos de Dios. Porque recuerdan lo que decíamos al principio, vamos siendo renovados a la misma mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, dice la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos, venir en oración confiados en que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Escuchaba a uno de mis hermanos en la escuela sabática la semana pasada hablar acerca de esto, de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y decir que no es algo fácil pedirle a Dios que haga su voluntad. Y ciertamente yo concuerdo, yo he estado en situaciones donde sé que la voluntad de Dios, estoy consciente que la voluntad de Dios puede ser muy diferente a lo que mi corazón anhela. Y el poder decirle al Señor, Señor, yo estoy consciente de que tu voluntad puede ser muy diferente, pero hágase tu voluntad y dame paz a mi corazón. A veces no es fácil, pero si el Señor en su palabra dice que si hay alguno que sea falto de sabiduría, que la pida al Señor, estoy seguro que no nada más de sabiduría, ¿verdad? Como aquel hombre que dijo, tengo fe, pero ayuda a mi incredulidad. De igual manera podemos venir ante el Señor y decirle, Señor, ayúdame a tener paz. Ayúdame a aceptar, Señor, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Necesitamos, hermanos, buscar la gloria de Dios antes que la nuestra. Cuando nosotros venimos en nuestra vida diaria, pero cuando venimos en oración al Señor, necesitamos buscar la gloria de Dios antes que la nuestra. Necesitamos orar los unos por los otros, conscientes nuevamente de que la voluntad de Dios es perfecta, pidiendo al Señor que se haga su voluntad. No tiene nada de malo venir y decir, Señor, este hermano está enfermo y pedimos por su salud. No es malo eso. El Señor puede no querer sanarlo de la manera que nosotros estamos pensando, ¿verdad? Pero el Señor quiere que nosotros lleguemos con el corazón correcto, con la intención correcta, que es el buscar su voluntad y el amarnos los unos a los otros. Hermanos, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Sí, efectivamente. Muchas gracias a ti, Hazel. Bendito sea Dios, hermanos, porque hemos comenzado muy bien nuestras reuniones en este día de reposo. Por un lado, con la oración, que siempre nos acerca a Dios y nos consuela y nos da esperanza. Y por otro lado, la reflexión de esta noche, viendo esa oración intercesora de Moisés, que en muchos sentidos es también como un tipo de Cristo que va a ser realmente la cumbre en la historia de la salvación. Dios te bendiga, Hazel, y que en lo que decidas respecto del trabajo, el Señor te acompañe a ti, a Gabriel y a tu familia. Vamos a orar por ti también. Dios te bendiga. Muy bien, hermano.